Hola a todos. En esta clase vamos a abordar la unidad número 8, que es psicopatología y problemas socioculturales en la adolescencia. Para eso nos vamos a basar en tres textos que son Toxicomanía y gasto social, lo nuevo y algunas conceptualizaciones acerca del síndrome de Munchausen en la niñez y la adolescencia. En primer lugar vamos a partir de lo que hablamos en la primera clase, del sujeto adolescente en tiempos del discurso capitalista, para recordar que este discurso capitalista en realidad tiene que ver con una inversión del discurso del amo que hace Lacan. Este discurso capitalista en realidad privilegia el tener por sobre el ser, la imagen sobre la palabra. Hay cierto predominio también de lo que es la inmediatez, algo así como no sé lo que quiero pero lo quiero ya. Y además se promueve un goce ilimitado, un goce solitario, que básicamente tiene que ver con el consumo de objetos. Si querés podés, si te lo propones podés alcanzarlo, y básicamente el sujeto es como que empieza una carrera por conseguir determinados objetos. En este goce solitario se va a dar una degradación del lazo social. Podemos pensar que el discurso capitalista está en relación con un mercado financiero, un mercado único del goce, de los gozos, entendido como placeres sufrientes, y en realidad se inserta en un tiempo que no tiene historia, un tiempo vacío, un tiempo fugaz, un tiempo acelerado, básicamente tiene que ver con lo que hablamos del predominio de la inmediatez, que también está ocupado por números, por cantidades y por frivolidades. En este contexto, el sujeto se vuelve un sujeto contable, un sujeto en el cual no predomina el lazo comunitario y que muchas veces termina recalando en lo que propone el capitalismo. Esto es, la concentración de objetos, el querer alcanzar diferentes objetos. En algún punto, el sujeto mismo muchas veces es degradado al lugar de objeto, es decir, es un sujeto que puede ser reemplazado. Es un sujeto que puede ser pensado o ubicado en un lugar de objeto, por ejemplo en un trabajo. En un trabajo, un sujeto puede esforzarse por crecer, por ascender, por hacer una determinada carrera, pero muchas veces las condiciones del mercado hacen que ante una determinada situación, ese sujeto, si no cumple con su trabajo o no acepta determinadas condiciones de trabajo, sea reemplazado por otro sujeto, o sea, o por otras personas. Entonces, ¿qué lugar ocupa el sujeto en esta lógica que propone el mercado? Muchas veces este sujeto es pensado como reemplazable. Ahora bien, este discurso capitalista produce efectos en la subjetividad, especialmente en la subjetividad de los adolescentes, que es el tema que nos convoca. Y en este contexto aparecen ciertas cuestiones vinculadas a la psicopatología y a los problemas socioculturales en la adolescencia. Entre otras cuestiones, pueden aparecer situaciones de marginalidad, pueden aparecer trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo lo que es la bulimia y la anorexia, pueden aparecer adicciones, pueden aparecer enfermedades psicosomáticas, cuestiones vinculadas a la violencia e inclusive el suicidio. En esta clase se va a recortar básicamente lo que tiene que ver con las toxicomanías y vamos a partir de un dato que es interesante, que tiene que ver con la reforma de la Constitución en nuestro país. En los artículos 42 y 43, donde decía ciudadanos, ahora dice consumidores. Si lo pensamos desde la lógica del mercado, nos vamos a encontrar con un nuevo sujeto que va a estar determinado por la lógica mercantil. El sujeto es un consumidor. Entonces, ¿cómo pensamos a las toxicomanías en relación a la conceptualización de este sujeto que es pensado como un consumidor, ya no como un ciudadano? Hace unos 30 años, en la resolución de Frankfurt de ciudades europeas sobre políticas de drogas, esto es en el año 1990, se expresa que el intento de eliminar el suministro y el consumo de drogas ha fracasado. Se plantea que la demanda de drogas continúa el día de hoy, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos a nivel educativo, y que además todo indica a nivel pronóstico
que también hay que seguir conviviendo con la existencia de drogas y de consumidores de drogas a futuro. Vamos a hacer una delimitación muy breve acerca de la diferencia entre lo que sería el uso, el abuso y la dependencia a una sustancia o a un objeto ubicado en el lugar de drogas. En primer lugar tenemos el uso. El uso está vinculado al consumo, un consumo ocasional, un consumo esporádico, en el cual no hay dependencia de objeto o droga. En el abuso empieza a haber un incremento de frecuencia, un incremento en la cantidad del consumo, es decir, que el sujeto empieza a depender, estaría como en la fase inicial, empieza a depender de ese objeto o droga y cada vez aumenta más su frecuencia y su cantidad. Y por último está la dependencia, drogadependencia o toxicomanía, donde el sujeto prácticamente vive para consumir. Estamos hablando de una dependencia absoluta, tanto a nivel físico, o sea, si el sujeto no consume, aparece un síndrome de abstinencia, a nivel psíquico, porque la persona depende de esa droga para poder seguir funcionando, y también una dependencia a nivel actitudinal, tiene que ver con ciertos usos, con ciertas costumbres, con ciertos hábitos, que hace que el sujeto, por ejemplo, llegue a determinado lugar y tenga que consumir una sustancia. Es importante poder diferenciar entre el consumo y la dependencia, porque muchas veces una persona que consume en forma esporádica se le pone como una etiqueta de adicto, cuando en realidad esa persona consume en forma esporádica y no necesariamente refiere a lo que es una toxicomanía. Si bien en la actualidad podemos pensar que las drogas, por ejemplo, o el consumo de drogas ocupan un lugar preponderante y su consumo es cada vez mayor, el origen del consumo, el origen del consumo de sustancias viene desde hace muchísimo tiempo. Ya desde el origen se puede situar en las invasiones europeas, donde los conquistadores no solo encuentran oro y plata, sino también otros productos como tabaco, coca, yerba mate. Y en realidad este tipo de sustancias suelen entrar en familias, en niños, en adolescentes, que están en situación de vulnerabilidad. Podemos pensar en familias desnutridas, familias enfermas, no solo a nivel físico, sino también a nivel psíquico, familias que han atravesado diferentes traumas, y ante estas situaciones que han devenido a lo largo de la historia, aparecen determinados productos, aparecen determinados quitapenas, como los llama Freud, que lo que hacen es intentar aliviar el sufrimiento. Es decir, ante un sufrimiento que puede estar dado ya sea por una enfermedad, por una situación traumática, por una situación determinada que está viviendo el sujeto y que le produce sufrimiento, aparecen estos quitapenas para intentar aliviar ese dolor. Podemos pensar, por ejemplo, en el alcohol y la droga, pero también en otras sustancias o en otras cuestiones que tengan que ver con otros objetos que tengan que ver con poder aliviar el sufrimiento del sujeto. Por ejemplo, hay estudios que en la actualidad dicen que en situación de aislamiento por la pandemia se ha incrementado el uso de alcohol, el consumo de alcohol. Ante esta situación, ante este imperativo del consumo, se han ensayado diferentes respuestas. Por ejemplo, una tiene que ver con la prohibición, o sea, y acá tenemos que hablar de la diferenciación entre drogas legales e ilegales. Hay drogas que no están prohibidas, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, los psicofármacos, y hay drogas que sí están prohibidas, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis. Otra respuesta que se ha dado tiene que ver con la medicalización, tratar al paciente que consume con determinadas drogas, ubicarlo en el lugar del paciente y a través de determinadas sustancias poder abordar desde el punto más bien biológico o médico lo que tiene que ver con una adicción. También ha habido ciertas respuestas que tienen que ver con la regulación por parte del Estado, y acá ingresa lo que tiene que ver con la legalización puntualmente, si se puede legalizar o no a partir del Estado determinadas sustancias. Y también hay una regulación por parte del mercado, ¿no? O sea, un mercado que en realidad lo que busca es que el adolescente consuma. Entonces, este tipo de regulación en realidad es una
una regulación bastante especuladora. Ahora bien, tanto la prohibición como la medicalización, como la legalización, las podemos vincular con este interés que tiene el mercado por que el sujeto consuma. Entonces, acá es donde vemos claramente que el consumidor va a relevar el ciudadano. Y este tipo de respuestas han fracasado. Prohibir una sustancia no hace que esa sustancia desaparezca, medicar al paciente no hace que el paciente deje de consumir, que el Estado legalice o no legalice tampoco tiene que ver con lo que pasa a nivel subjetivo, ¿no? O sea, qué le pasa a ese sujeto que consume, y muchísimo menos el mercado que no responde a ninguna de estas respuestas que se intenta dar ante el imperativo del consumo. ¿Cómo lo pensamos desde el psicoanálisis? Recién hablaba de la singularidad del sujeto. Para la teoría freudiana, no es en la psicofarmacología de las drogas donde se encuentra el fundamento de las adicciones. Tampoco tiene que ver con una supuesta esencia adictiva, o sea, una persona que es adicta o que tiene tendencia a la adicción. Tampoco corresponde ubicarlo en lo que son las minorías sociales o étnicas, o sea, muchas veces se asocia a un determinado grupo de consumo, o también ligado a un momento del desarrollo, una franja etaria, por ejemplo, en este caso los adolescentes, sino que tiene que ver básicamente con la subjetividad. La subjetividad es suprimida, se intenta implantar ciertos gozos que prevalecen, y este goce muchas veces es un goce exótico y es un goce que se da a nivel sucesivo. O sea, básicamente el goce entendido como un placer sufriente. Entonces, para Freud, la ingesta puede constituirse en el recurso más descarnado, más efectivo, con que cuenta un sujeto para aliviar el sufrimiento del cuerpo. Freud trabaja en Malestar en la cultura acerca de las tres fuentes del sufrimiento del sujeto, las que provienen del cuerpo, las que provienen de los vínculos y las que provienen del mundo exterior. Ante este sufrimiento que se da de estas tres fuentes, lo que propone Freud es que la droga funciona como un quitapenas que intenta aliviar el sufrimiento del sujeto. Lacan va a decir que las toxicomanías no se tratan de una estructura, tampoco se tratan de un síntoma, sino más bien tiene que ver con un acto que va a sustituir a la palabra. Es decir, donde debía haber palabra, esa palabra es reemplazada por un acto. Para Lacan el acto va a tener dos modalidades, una es el acting out y otra es el pasaje al acto. En el acting out el sujeto va a dirigir un mensaje hacia un otro, es un mensaje que se va a dar en transferencia, es decir que tenemos la presencia de un otro y un sujeto que dirige un mensaje hacia ese otro. En cambio, en el pasaje al acto no va a haber ese otro que pueda recepcionar el mensaje, y ante la aparición de la angustia inminente y ante la ausencia de ese otro que pueda recepcionar un mensaje, el sujeto huye de lo simbólico hacia lo real. Es decir, se cae de la cadena significante, se cae de lo simbólico, cae como si fuera un objeto. Lacan trabaja esto a través del caso de la joven homosexual de Freud, que se pasea por su pueblo, muy brevemente lo cuento, ¿no? Se pasea por su pueblo con su pareja, y esto lo entiende como un acting out, es un mensaje que está dirigiéndolo hacia un otro. Cuando se cruza con el padre, ante la mirada del padre, lo que hace el adolescente es arrojarse a las vías del tren. En este arrojarse a las vías del tren, Lacan entiende que se está dando un pasaje al acto. Es decir, sale de lo simbólico ante la imposibilidad de ese padre, ante la imposibilidad de que ese padre recepcione un mensaje, ante la imposibilidad de que pueda brindar algún tipo de respuesta, ante ese padre que no responde, no hay un otro, entonces se escapa de lo simbólico y va hacia lo real. Por eso es que se arroja a las vías del tren. Acá tenemos pasaje al acto. En el texto a lo nuevo se describen algunas características que presentan los pacientes toxicómanos, ¿no? O sea, básicamente lo que tiene que ver con la clínica de las toxicomanías. Son pacientes que suelen llegar con ciertas expresiones de aburrimiento, de tedio, abulia, y que a su vez las combinan con una tendencia a realizar circuitos de acción que son rutinarios, o sea, circuitos que se repiten.
En general las voces son de tonalidad monótona, básicamente por este estado de apatía, o sea, que tienen que ver con la expresión de lo que es la autosupresión subjetiva, que se alternan también con cierta euforia y con cierto decir abrumador. ¿Desde dónde lo podemos pensar estas características? Básicamente lo que se plantea en este texto es que lo que está en juego es la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte, en realidad, tiene una tendencia a llevar a la inercia la vida anímica de los pacientes. Y muchas veces retorna a lo traumático sin posibilidad de elaboración. Es decir, tenemos una pulsión de muerte por un lado, que se va a contraponer con lo que sería la pulsión de sanar, que tiene que ver con una expresión de lo que sería la pulsión de autoconservación, que muchas veces en un primer momento, especialmente en la clínica de este tipo de pacientes, no encuentra un soporte adecuado para su despliegue. Es decir, esta pulsión de sanar muchas veces se enfrenta contra la pulsión de muerte con la que llegan estos pacientes a la clínica, que tiene que ver con la tendencia a la inercia de la vida anímica y el retorno de lo traumático sin posibilidad de elaboración. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál sería la función de la ingesta adictiva? ¿Por qué un paciente o un adolescente, porque todavía no sabemos si es paciente, por qué un adolescente consume? En primer lugar, lo podemos pensar como la supresión de la conciencia ligada a un autoerotismo tóxico. Básicamente tiene que ver con este dolor que aparece, que no cesa, que no cesa de aparecer, y muchas veces la droga lo que hace es suprimir la conciencia. El sujeto termina escapándose de la realidad. Esto tiene que ver también con ciertos procesos traumáticos, donde muchas veces lo que se privilegia es la energía mecánica, es decir, aparecen ciertas cuestiones vinculadas al acto, ¿no? O sea, a la energía de consumir por sobre lo que serían los procesos de pensamiento, y también con ciertas escrituras paranoicas en donde la exterioridad del mundo externo se vive como peligroso y decepcionante. Entonces, podemos pensar que la función de la ingesta adictiva tiene que ver con un intento de frenar un dolor que no cesa, que se desprende de la fijación al trauma. Esta función opera como un reemplazo fallido de la coraza antiestímulo, de los estímulos provenientes del exterior, a raíz de que se pierde la cualidad afectiva, y también muestra el retorno de aquello que se pretendía erigir como defensa, es decir, la defensa falla ante lo que sería el consumo desmedido de una ingesta adictiva. Entonces, podemos pensar que en las toxicomanías hay una falla en la organización del yo primitivo. Esta falla en la organización del yo primitivo se enlaza a la ausencia de un contexto empático, en los cuales los vínculos familiares carentes de ternura van a dejar al individuo a merced de estimulaciones que se tornan desbordantes. En este punto es importante pensar en la familia. En general, la familia no suele registrar el consumo hasta un nivel donde está ya muy avanzado. Muchas veces se enteran por terceros, o sea, son los amigos los que vienen a contarle a los padres que su hijo tiene un determinado problema, o un profesional, o en la escuela. Inclusive esto en un primer momento suele ser desmentido por los padres, que no pueden creerlo porque en su momento no lo vieron. Y esta libido intrasomática se va a estancar, o sea, produce un dolor tan intenso que es percibido este dolor sin poder acceder a la conciencia. Entonces, ante este dolor, muchas veces este dolor es desestimado y en su lugar aparece el consumo, aparece la ingesta. Entonces, el psiquismo no encuentra muchos caminos hacia la representabilidad. O sea, es muy difícil poner en palabras lo que le está aconteciendo, el dolor que está viviendo o que está sintiendo, tanto en lo que hace la forma como en lo que hace al contenido. Y el enlace lógico del pensamiento también se va a ver alterado. Es decir, aparece el consumo, aparece el acto de consumir, ante la imposibilidad también de poder representar ese dolor sufriente, ante la imposibilidad de ponerlo en palabras. Entonces, es importante tener en cuenta en esta clínica que no hay un preconsciente rico en palabras, o sea,
el sujeto se va a basar más bien en actos o va a predominar un preconsciente más bien cinético ante la imposibilidad de un preconsciente que pueda privilegiar las palabras, y muchas veces la palabra del analista es vivenciada como lo nuevo. Es algo nuevo ante el consumo desmedido que está atravesando el paciente. Entonces, esto que aparece como lo nuevo, muchas veces en un primer momento, especialmente en la clínica de estos pacientes, suele ser vivido como un desgarro. O sea, en el paciente adicto, la palabra del analista en un primer momento suele ser vivido como un desgarro que intenta expulsar esa palabra, que intenta desmentirla, básicamente porque no puede entramarla a una red significativa. Vamos a trabajar ahora con la ficha del síndrome de Munchausen. De esta ficha voy a puntuar solamente algunas cosas mínimas como para que ustedes tengan en claro en qué se tienen que centrar. Básicamente pensamos en el maltrato infantil y cómo incide el maltrato infantil en la adolescencia. Como venimos trabajando que en la adolescencia se van a reeditar muchas cuestiones a partir de lo que es la segunda oleada de la sexualidad, también tenemos que incluir qué es lo que ocurre con ese maltrato que ha sido sufrido en la infancia. Muchas veces podemos agruparlo en las más conocidas formas de maltrato, que son el abuso físico, el abuso psíquico y el abuso sexual. Pero también hay una forma de maltrato que es poco conocida y es poco frecuente también, que tiene que ver con el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen se empezó a estudiar a mediados del siglo pasado y básicamente tienen que ver con sujetos que arman ciertas historias clínicas, con síntomas, con signos ficticios, inclusive con evidencias falsas sobre enfermedades. Esto hace que los niños y adolescentes muchas veces son sometidos a diversas indagaciones médicas, a operaciones, inclusive a tratamientos que son innecesarios, o sea que no necesitaban ni siquiera ser operados o ser tratados por una patología que era inexistente. Entonces, si pensamos en los diferentes tipos de abusos que se van a dar en la niñez, si pensamos en las diferentes formas de maltrato infantil, tenemos que pensar que también algo de esto va a volver a ponerse en juego en la adolescencia. Muchas veces son resignificados, muchas veces lo sufrido en la infancia tiene incidencia en el adolescente o en la adolescente, muchas veces condiciona lo que es la vida del adolescente, pero también es una oportunidad de resignificar lo anterior, es como una nueva oportunidad de pensar en base a lo que pasó, cómo el sujeto puede posicionarse de otra manera. En esta ficha Munchausen también se habla de lo que es el eje suicidio-homicidio. En primer lugar, podemos pensar que también como una expresión de la pulsión de muerte que Freud postula en el año 1920, suele derivarse una violencia que se dirige hacia dos lugares básicamente. Una es hacia el mundo exterior y otra es hacia el propio yo. Si pensamos en la violencia dirigida hacia el mundo exterior, la forma más extrema es el homicidio, pero también hay diferentes categorías de violencia. Los adolescentes muchas veces suelen incluirse en peleas, en agresiones, que no necesariamente llevan al homicidio. La forma más extrema de que la violencia se dirige al mundo exterior es el homicidio. O también puede volverse hacia el propio yo. La expresión más significativa es el suicidio, pero también hay muchas maneras en que el yo se lastima, por ejemplo, a través de las autolesiones, de los cortes, de las mordeduras, de las quemaduras, y finalmente la expresión más significativa va a ser el suicidio. Ahora bien, si hablamos de violencia, podemos pensar que la violencia puede darse a través de lo que es la fuerza muscular o a través del pensamiento. Si pensamos en la fuerza muscular, tenemos que hablar de lo que es lo físico, o sea, cómo se inflige daño a sí mismo o a otro mediante golpes, mordiscones, automutilaciones. Si pensamos en que la violencia también puede ser ejercida mediante el pensamiento, se puede requerir una diversidad de instrumentos, ya sea como armas, productos químicos, otros elementos, o inclusive también mediante la palabra, porque también la palabra genera violencia a través de descalificaciones, de humillaciones, de no considerar al otro, de agredirlo verbalmente. Y para terminar esta clase,
vamos a trabajar un concepto que tiene que ver con lo que es el bullying o el acoso o maltrato escolar, que también está mencionado en esta ficha, que es algo que sea con muchísima frecuencia en el adolescente, en la adolescente, y que también produce daños a nivel psíquico. Muchas veces el tema de que un adolescente sea hostigado, sea maltratado, sea descalificado, sea humillado, solía ocurrir en lo que era especialmente en los espacios áulicos, muy vinculado a la escuela o en los alrededores de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente esta estructura de tres, porque siempre hay uno que agrede, o unos, el agredido, y también hay alguien que mira, hay un tercero que presencia esta escena, ya sea intentando defender, ya sea quedándose mudo, ya sea filmando, pero siempre hay alguien, un tercero, que va a presenciar esta escena. Pero básicamente eso se limitaba a las personas que estaban presentes. En la actualidad, a partir de lo que es la tecnología y el estallido de las redes sociales y cada vez lo que hace a Internet, que derriba fronteras, derriba puertas, podemos hablar de lo que es el ciberbullying. Y el ciberbullying justamente hace que lo que ocurrió en un ámbito privado se vuelva público. En la ficha de tecnología ustedes van a poder ver que el ciberbullying hace que eso que ocurrió, que ya de por sí es una situación absolutamente repudiable y es traumática, traspase las puertas, las fronteras del lugar en el que aconteció, que muchas personas que ni siquiera estaban presentes en el lugar lo visualicen, que haya videos que se viralicen y que una y otra vez son vistos. Y el adolescente que sufre este tipo de situaciones muchas veces no encuentra una salida posible, no encuentra a quién recurrir, no encuentra a quién dirigirle un mensaje. Cité acá al final un video que es de Amanda Todd, una adolescente que empieza a sufrir bullying, que lo que le ocurre es viralizado, es subido a las redes sociales, que siente que necesita hablar con alguien. Aparecen muchas patologías como depresión, ansiedad, ataques de pánico, intentos de suicidio, consumo de drogas. Es un video de 8 minutos en el cual se puede ver cómo a partir de una situación de bullying o de ciberbullying, porque después se termina viralizando su situación, esta adolescente finalmente termina suicidándose. Entonces, se los recomiendo que lo vean, dura nada más que 8 minutos y se puede ver cómo esta adolescente no encuentra palabras para expresarlo. De hecho, agarra papelitos y los va mostrando, ¿no? O sea, para poder contar cómo fue todo el proceso que vivió, que finalmente y lamentablemente condujo al suicidio. Bien, para ir terminando la clase, algunas cuestiones para pensar o para reflexionar. En primer lugar, ¿cuál es la influencia del discurso capitalista en el consumo de drogas legales o ilegales en la actualidad? Ante este imperativo que lleva a consumir objetos, a consumir lo que el mercado ofrece, el adolescente necesita acceder a determinados objetos y en estos objetos podemos incluir lo que tiene que ver con el consumo de las drogas, tanto legales como ilegales. En segundo lugar, algo importante es poder diferenciar lo que es el consumo de la adicción. O sea, básicamente en la clínica de las toxicomanías es muy importante poder ver cuándo estamos ante una situación de consumo y cómo se llega a una adicción. Porque a una adicción o a una toxicomanía no se llega en forma automática ni inmediata, sino que tiene que ver con un largo camino que muchas veces se inicia en el consumo y termina en una drogodependencia. Tercer punto. ¿Cuál es la incidencia de los abusos o del maltrato infantil en la adolescencia? Poder pensar qué le ocurre a ese adolescente y cómo influye lo que vivió o vivenció o sufrió en su infancia. Cómo estos tipos de abusos muchas veces son resignificados, son repensados, cobran vigencia, cobran valor en la adolescencia a partir de lo que es la segunda oleada de la sexualidad. Por otro lado, es importante que se puedan diferenciar tanto los signos como los síntomas que llevan a detectar la posibilidad del suicidio o del homicidio. Un adolescente
no se suicida tampoco de un día para el otro, hay un camino largo, muchas veces hay ideaciones suicidas, hay intentos de suicidio fallidos, hay acciones que tienden al suicidio o que son rodeos que finalmente conducen al suicidio. Entonces, poder pensar cuáles son las manifestaciones del adolescente, cuándo está pidiendo ayuda, qué situaciones vemos a nivel de cambio en esa persona que nos lleven a pensar en la posibilidad de que esa persona puede llegar a suicidarse o a cometer un homicidio. En relación al bullying y al ciberbullying, me parece que es importante no solo detectarlo, sino también intervenir. Intervenir a nivel adulto. Justamente lo que genera el ciberbullying es que los adolescentes se encuentran como más desprotegidos porque no hay adultos que puedan intervenir. Si pensamos en la escuela, siempre va a haber un docente, un profesor, un adulto que pueda estar a su lado para acompañarlo. Como dice Winnicott, donde haya un adolescente en crecimiento, que haya un adulto para acompañarlo. Ahora bien, cuando nos planteamos el tema del ciberbullying, vemos que el adolescente se encuentra muchísimo más desprotegido. Se encuentra desprotegido porque muchos adultos no saben lo que está ocurriendo, se encuentra desprotegido porque tampoco hay ningún tipo de legislación que pueda operar sobre los contenidos que suben los demás al respecto y que hacen que el adolescente pueda llegar a sentirse en una situación de extrema vulnerabilidad. Y por último, y para terminar, es importante que podamos tener en cuenta la importancia de la red de contención social en la adolescencia. Cuando hablamos de contención social, hablamos no solamente de la familia, hablamos de los amigos, hablamos de la escuela, hablamos de la comunidad, de referentes en los cuales el adolescente pueda contar, les pueda contar qué es lo que les está sucediendo y puedan recibir algún tipo de ayuda. Bueno, espero que esta clase les haya gustado. Claramente, cada uno de los temas que presenté hoy merece un desarrollo muchísimo mayor, porque es un tema en sí mismo, pero la idea de esta clase era presentar un panorama sobre alguna de las psicopatologías o de las patologías o de los problemas socioculturales que suelen presentarse con mayor frecuencia en la adolescencia. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que esto les haya servido.